Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder presenta su programa Profecías Bíblicas Hoy. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, que el Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes. Este es su programa Profecías Bíblicas Hoy y queremos saludarles con mucho cariño, con mucha cordialidad y dar gracias a nuestro Dios por esta oportunidad tan especial que tenemos todas las noches en este excelente horario nocturno, horario estelar, siempre a través de las pantallas del canal 54 LIB Televisión y también llegando al canal que tiene nuestro amado hermano Gigi Ávila en varias naciones del mundo. Digo esto porque, como ustedes saben, en el programa anterior tuvimos al doctor y escatólogo David Diamond con nosotros, compartiendo un excelente tema acerca de Israel, el reloj profético de Dios. Y queremos saludar a nuestro hermano David, que el Señor le bendiga. Muy bienvenido a nuestro programa, doctor David Diamond. Pastor Marcos, es un verdadero privilegio para mí poder estar con ustedes, amigos televidentes, en esta nueva emisión de un programa que va a ser de impacto. No se lo pierda, pase la voz. Estaremos hablando de un tema electrizante que hará que muchos se les pongan los pelos de punta, pero los que aquellos que aman a Dios van a encontrar un respaldo bíblico, aquello que el Espíritu Santo puso en su corazón. Bueno, claro que sí, el tema de hoy día es muy relevante, vamos a disipar muchas dudas y también se van a derivar algunos conceptos muy errados, equivocados y que están enquistados en la mente de la iglesia evangélica por muchos años, sobre todo el tema de que no debemos juzgar ni condenar porque eso es malo, eso es pecado, que no tenemos ese deber, que no somos dioses, que no somos Jesucristo para juzgar a la gente y todos esos asuntos que siempre se tratan dentro de la iglesia evangélica y que esto produce como una especie como de división, ¿no es cierto?, de cuestionamiento, como que hoy día, como dicen el proverbio popular, es el bandido el que persigue al juez. Bueno, vamos a hablar acerca de eso, creo que va a ser un tema muy interesante. Juzgar no es pecado es el título del tema que vamos a compartir en el día de hoy. Vamos a leer también un mail de los muchos que me han enviado para poder también de ahí sacar una importante enseñanza junto al doctor David Diamond. Y nos quedó algo del programa anterior acerca de Israel, que usted decía, ¿cuál es el concepto que debe tener un verdadero cristiano evangélico lleno del Espíritu Santo que conoce la Escritura y que está en comunión con Dios acerca de Israel? Yo pienso concretamente que el antisemitismo, o sea, el odio contra el judío, dentro de la iglesia, no es ignorancia, se llama pecado. Partiendo de ahí. ¿Ya? Yo puedo entender antisemitismo de quienes no conocen la Biblia o la desprecian, Claro. pero no de aquellos que se declaran ser hijos de Dios. Una persona que ama a Dios, ama a Israel, porque Dios ama a Israel, así de sencillo. Y gracias a ustedes, amigos evangélicos de Chile y de toda Latinoamérica, que nacieron de nuevo y que saben que la salvación viene de los judíos y saben perfectamente que es el Dios de Israel y la Biblia que Dios inspiró a los profetas judíos la que les lleva al conocimiento de la verdad y que por esa gratitud aman a mi pueblo. Hashem los bendiga. Gracias por amar a Israel. Bendeciré a los que te bendigan. Eso es lo que quiere hacer con aquellos que bendicen a Israel, bendecirlos. Y Dios bendice a los que aman al pueblo de Israel. Amén. Ahí entonces quedó, ¿no es cierto?, como ya ha terminado el programa anterior, vamos entonces a entrar dentro del tema del día de hoy, que es juzgar no es pecado. Nos vamos a basar en palabras textuales del Señor Jesucristo. A vuelta de esta pequeña pausa que tenemos todos los programas, recordemos que tenemos 2 líneas telefónicas y esas líneas telefónicas son de la radio Palabra Viva y hay personal de nuestro ministerio que le va a atender con mucha gentileza en esos teléfonos. Pero primero escucha el tema, después usted puede opinar. Generalmente las personas cuando escuchan una frase que no les gusta, que no va con sus creencias, actúan muy rápido, son muy impulsivos y llaman, muy molestos, pero yo creo que es muy importante que usted pueda escuchar el tema. Y lo otro importante, hermano, hoy día carecemos de programas que estén fundamentados en la Biblia, aunque se llaman cristianos. Consulte con la Escritura. Vamos a dar muchos pasajes bíblicos. Si usted tiene esa Biblia a mano, porque todos los cristianos deben tener Biblia. Si usted no tiene Biblia, busque a un cristiano, un hijo de Dios, él va a tener una Biblia y comienza a buscar en esos pasajes bíblicos, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros vamos a explicar para que usted pueda cerciorarse que está escrito y que no está tampoco sacado de contexto el planteamiento que vamos a dar. Nos vamos entonces a la primera pausa, nos dice el señor director. Vamos a la pausa y ya regresamos con su programa, Profecías Bíblicas Hoy. Bien, juzgar no es pecado es el título del tema que vamos a tener hoy día. Una vez más hago una aclaración. Este no es un programa, como puede a lo mejor acostumbrar el pueblo evangélico, a que sea un programa evangelístico. Yo soy pastor evangelista, llevo 25 años predicando en Plaza de Armas. Ahí el Señor nos ha dado la gran bendición de ganar más de 6.500 personas. Hoy nosotros tenemos una congregación en pleno centro de Santiago, por la gracia del Señor, que justamente nació debido al trabajo evangelístico. Yo durante todo el verano de cada año yo hago campañas en diferentes poblaciones y los lugares más marginales, como la población La Legua, que es un lugar muy estigmatizado. Nosotros siempre predicamos en ese lugar. Entonces, cuando la gente dice, pastor, usted en la televisión debería hacer evangelismo, de partida este no es un programa evangelístico. Como el programa que tiene el doctor Diamond, es un programa netamente de profecías bíblicas y también en la área que muchos desconocen, que es la apologética.
En la apologética siempre vamos a tener que denunciar las falsas doctrinas. No puede haber apología, porque algunos dicen, no, es que la apología es solamente la defensa de la fe y por ende lo único que debemos es presentar la verdad. Entonces, no atacar lo falso. Yo quiero leerles un mail de los muchos que me han llegado, porque hay muchos mails que nos felicitan, nos animan a seguir adelante, pero también hay un sector muy importante del mundo cristiano evangélico que está molesto con el trabajo que estamos realizando hace muchos años en radio y televisión, por el hecho de que nosotros hemos tocado estos ídolos de barro, que son Luis Palau, Marcos Vida, Ante Gebel, Tito Di Rocco, Guillermo Maldonado, Cach Luna y todo este grupo de fascinerosos, y la gente se siente muy ofendida. Ahora, hay un pasaje bíblico bien importante en 1 San Juan capítulo 5, verso 21, Juan dice, hijitos, guardados de los ídolos. Tenga cuidado, hermano, de convertir a su cantante favorito, a su pastor favorito, a su evangelista favorito, en un ídolo. Y hay uno de los tantos mails que me llegaron, este es el que se puede leer, porque hay mails que no se pueden leer debido a lo ofensivo que son. Dice, estimado pastor Marco, le saludo respetuosamente en el amor de Cristo Jesús. No soy un erudito de la palabra, aunque ella dice que mucha letra mata. Ya vamos a explicar eso. Pero a través de la presente quiero hacerle saber mi molestia, la de mi familia, al escucharle a usted, es decir, a mi persona, destinar tiempo hermoso y caro en televisión para criticar de una manera tan despiadada, dice, a sus propios hermanos en Cristo. Yo no ataco a mis propios verdaderos hermanos, porque estos señores no son hermanos. Ya se metieron dentro de la iglesia evangélica, pero son impíos. Y la Biblia, cuando habla de impío en Judas, no se está refiriendo a personas inconversas, se está refiriendo justamente a estos falsos maestros que están dentro de las iglesias, encubiertamente meten herejías destructoras y dañan el rebaño. Sigo explicando, leyendo. Tiempo que serviría, dice, que es el propósito para que usted pueda predicar el evangelio de salvación a aquellos que se pierden y enseñarle la sana doctrina. Yo no sé cómo entienden la sana doctrina, porque lo que hemos predicado durante estos 3 años en la radio y en la televisión es justamente la sana doctrina. Pero sin juzgar. O sea, él me quiere poner parámetros. Predique la sana doctrina, pero no juzgue. Imposible. Pero cuando dice alguien que al comenzar, perdón, Pastor Marcos, ¿sí? Que al comenzar el mensaje empieza diciendo, yo no tengo parámetro bíblico. Lea el primer párrafo. Dice, no soy un erudito de la palabra, aunque ella dice que mucha letra mata. Entonces, ¿cómo sabe que es sana doctrina? Claro. Si no conoce profundamente la escritura, no es un erudito, ¿cómo puede entonces saber lo que es la sana doctrina? Dice que yo no debo juzgar a otros ministerios, iglesias, hermanos músicos, ahí están naturalmente todos estos señores famosos como Marcos Witt, cantantes, etc. Sabemos que el único que tiene el poder de juzgar, lo vamos a explicar eso, es Cristo, pero a través de su palabra vemos su enseñanza de misericordia y amor para con los caídos. Parece que nos ha leído el capítulo 23 de San Mateo. Algo que no se ve en sus predicaciones, en mis prédicas. Creo que también su programa acentúa la imagen de un pueblo cristiano dividido en contiendas y disputas, más que un pueblo unido, limpio y santo, y eso no contribuye, dice, para nada a mejorar el mal concepto que está tomando el mundo del pueblo de Dios. Bueno, justamente el mundo tiene un mal concepto del pueblo de Dios, justamente por todos estos señores que han entrado a desvirtuar la imagen verdadera de Cristo y de la iglesia. Como que la iglesia lo único que hace es hacer un negocio con la fe. Espero con esto no estar cayendo en juicio, y si es así, que el Señor tenga misericordia de mí. Y me ponen unos pasajes como, por ejemplo, entonces respondiendo Juan dijo, maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre. Ese lo prohibimos, porque nos sigue con nosotros. Jesús le dijo, no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y me pone Romanos capítulo 14, recibí el deber en la fe, cuando dice no juzgué de tu hermano, etcétera, etcétera. Luis Fuente González me escribe este mail. Bueno, el pasaje que vamos a usar, de los muchos que vamos a tener la oportunidad de compartir, es, y quiero que usted lo vaya anotando, aunque van a aparecer los versículos bíblicos en su pantalla, en San Juan capítulo 7, verso 24, son las palabras textuales del Mesías, de Jesús de Nazaret, del Hijo de Dios. Dice, no juzguéis según las apariencias, no juzguéis. El mismo en San Mateo capítulo 7, versículo 1 dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, pero oiga lo que después dice, coma, sino juzgad con justo juicio. Él no está prohibiendo juzgar. ¿Dónde está el problema que plantea el Señor? En juzgar según las apariencias. Dice, si no juzgad con justo juicio. Claro, y aquí hay que entrar en este parámetro. ¿Por qué no partimos de una vez de algo sencillo? ¿Qué significa la palabra juzgar? Yo pienso que una de las cosas que más falta le hace a la iglesia no solamente es orar y leer la Biblia, sino comprarse un diccionario. Porque hoy en día pareciera ser que los conceptos se han vuelto tan relativos y tan abstractos que ya la gente ha perdido el sentido común de lo que significan las cosas. Un ejemplo, Ricardo Arjona, un cantante secular, escribe una canción que se llama Santo Pecado. Términos totalmente opuestos. Entonces ya perdemos el concepto de lo que es pecado y de lo que es santo. Pero yo puedo entender que eso le pase a Ricardo Arjona, pero lo más terrible es que les pasa a pastores, a predicadores, que han perdido el concepto elemental de las palabras
ya no entienden lo que es un sinónimo, un antónimo, un homónimo, no entienden gramática y lingüística, cero. Y en muchos casos, discúlpeme por favor, no quiero ser grosero ni peyorativo, pero pareciera ser que muchos de los predicadores se sacaban cero en gramática y en literatura. Y hoy en día no entienden los elementos y los conceptos sencillos, símiles, que cualquier diccionario Larousse o un diccionario jurídico, como el que hablaremos enseguida, pueden explicar con respecto a ciertas palabras que aparecen en la Biblia, como esta famosa palabra que a tontos asusta. Y han satanizado esta palabra. Juzgar. ¿Qué quiere decir juzgar? Veamos, por favor, esto, pastor. Vamos con... Ahí está. La palabra juzgar parte de dos principios elementales. Desde el punto de vista lingüístico, la palabra juzgar implica discernir, conceptuar, considerar, opinar. Escuche. O sea, discernir es opinar o juzgar. Son sinónimos. Estimar, valorar. Pero si nos vamos, por favor, también al concepto, y escúchenme mis amigos de Historia del Futuro, que nos ven también en toda Latinoamérica en el canal del hermano Gigi Ávila, y nos sintonizan por la página en internet www.historiadelfuturo.tv. Veamos desde el punto de vista jurídico qué significa la palabra juzgar. No solo desde el punto de vista lingüístico en el diccionario Larousse, no. Vamos al diccionario jurídico de Cabanelas. Cabanelas es un excelente jurista. Traduce la palabra jurídico, juzgar desde el punto de vista jurídico como valorar, fallar, sentenciar, dictaminar, enjuiciar, arbitrar, decidir, resolver, decretar o establecer bajo parámetros legales. Sentenciar quién es inocente y quién es culpable, en pocas palabras. Voy a ir a estas dos acepciones de la palabra. Desde el primer punto de vista lingüístico, la palabra juzgar no es satánica, no es mala. La palabra juzgar aparece en el diccionario y netamente significa discernir, opinar, conocer. Por sus frutos conoceréis. En pocas palabras, por sus frutos discerniréis. Reconoceréis lo que es verdadero de falso. Frecuentemente, y creo que ya podemos quitar la pantalla, esa parte. Escúcheme bien. Los predicadores de la teología de la prosperidad y los líderes sectarios utilizan la frase no juzgues para castrarte el cerebro y el intelecto, para así tener el espacio libre para hacerte un lavado cerebral y convertirte en un robot que solo les deja plata a estos pícaros. Y esto hay que diferenciar. Nunca Dios te va a prohibir usar el cerebro. Por el contrario, Dios nos dio su palabra, el Espíritu Santo y el cerebro para reconocer a los que vienen de Dios, a los que se hacen pasar por siervos de Dios y a los que abiertamente son satanistas. Nunca una iglesia verdadera te va a prohibir discernir. Por el contrario, la iglesia verdadera te va a enseñar lo que es verdadero y falso, pero no desde el punto de vista del pastor, sino desde el punto de vista bíblico. En cambio, la secta te va a prohibir pensar. Cuando estos predicadores te dicen, no juzgue al siervo de Dios, te están diciendo, déjame robar, déjame hacer lo que me da la gana, por favor, cállate. Aquí hay un principio. Se dice el pecado, pero no el pecador. ¿Dónde está eso en la Biblia? Por favor, pongamos las cosas en su justa dimensión. Bueno, aquí hay varios, todos estos conceptos que, bueno, yo los vengo escuchando, llevo 27 años en el Evangelio, justamente mi primer año yo lo dediqué a servir al Señor en la Iglesia Metodista Pentecostal, clase Arauca, que pertenece a JBH, que es una de las iglesias más grandes que hay en Chile. Solamente la central, la iglesia central ahí en la Alameda tiene 15.000 personas. Hay gente buena ahí, pero justamente esta enseñanza se la meten a uno en la mente de que uno se convierte. No juzguemos, no condenemos, todo el juicio se lo dejamos al Señor. Lo curioso es cuando ellos son atacados en alguna área, se defienden. Yo creo que toda persona tiene que emitir juicio sobre cualquier situación, incluso dejemos de lado la parte bíblica. Todos nosotros emitimos juicio sobre alguna situación, todos. Pongamos un ejemplo. Emitamos un criterio sobre lo que el presidente Piñera está haciendo en Chile. A muchos les gustará, a muchos no.
Entonces, desde el punto de vista de ellos, en pocas palabras, el presidente Piñera tendría que salir a enjuiciar a todo aquel que habla bien y mal de él. Entonces, ¿cómo va a poder hacerlo? Entonces no podemos creer que en la iglesia se debe tapar la boca a los hermanos para que opinen, para que se den cuenta, para que digan esto no puede estar, y sobre todo cuando aquí hay un parámetro, que es la palabra del Señor. Me escribe otro tipo que dice: hola, respeto, pastor, no quiero ofender por sus acusaciones, porque sus acusaciones son graves. Usted sabe perfectamente lo que hace y lo que habla. Tratar de estúpido a tu hermano, que yo no he dicho estúpido, pero bueno, no sé de dónde se acuerda. ¡Wow! Me dice. ¿Qué me habla de Cristo? ¿De qué amor me habla? Dice en la Biblia. ¿Cómo, como usted es un buen lector de la Biblia, puede darse cuenta que no se puede tratar de tonto a su hermano? Entonces ellos dicen que aunque uno no diga tonto a un predicador como Cachuluna, si usted le dice corrupto, dice: pastor, la Biblia dice que tú no puedes tratar de fatuo a tu hermano. Si tú tratas de fatuo a tu hermano, eres reo de juicio. Pero expliquemos qué significa la palabra fatuo, Marcos. La palabra fatuo significa estás condenado, no hay perdón de Dios para ti. ¿Pero quién está diciendo eso? Fatuo significa declarar al infierno a una persona. O sea, ahí estamos ya dictando sentencias, nosotros estamos diciendo: fulano de tal se va a ir al infierno. Pero pregunte, ¿quién soy yo para decirlo? Eso está prohibido. Pero utilizar parámetros bíblicos, adjetivos bíblicos, no es malo. Falso profeta, falso maestro, falso apóstol. Pero es que esto se ha convertido en un tabú, sí. Es un prejuicio, a fin de acallar la voz de los disidentes o de los inteligentes, que se den cuenta que estos pícaros predicadores de la prosperidad dicen que no hay que juzgar ni hablar del ungido para tener el campo libre para hacer lo que les da la gana. Desde el punto de vista jurídico, pongamos este ejemplo. El juez octavo de partido en lo penal de Santiago de Chile, de la Corte, sentencia a Juan Pérez a 15 años de cárcel por el delito de asesinato y violación. Se levanta el acusado y le dice al juez: ¿y usted quién es para mandarme a la cárcel? Solo Dios me puede juzgar. Eso me huele, ¿sabe qué? A manipulación, chantaje y broma de mal gusto. Segundo ejemplo. El hijo llega borracho a la casa pateando la puerta, pateando al perro y al hermano menor. El padre baja corriendo las gradas y le dice al muchacho: oye, pibe, ¿a ti qué te pasa? ¿Qué te pasa para llegar a estas horas de la madrugada borracho y hacer escándalo? Mientras tú vivas en esta casa vas a obedecer. ¿Quién te crees tú? Y el hijo le dice al papá: ¿y tú quién eres para juzgar? Solo Dios me puede juzgar. Manipulación, chantaje. No es correcto. Pero volvamos al mismo ejemplo. El hijo llega borracho, hace escándalo, patea la puerta, al hermano, al perro, grita, y el padre le dice: te prohíbo emborracharte. Prohibido llegar borracho a la casa. Y el hijo le dice al padre: ¿y tú con qué moral me dices que no bebas si ayer llegaste más borracho que yo y le pegaste a mi mamá? Ahí entramos en tema. Juzgar cuando no hay autoridad moral es pecado. Pero cuando tú estás en lo correcto y estás predicando la verdad, es un deber. Y decir que en nombre del amor no hay que decir la verdad se llama injusticia. Este programa Historia del Futuro, porque para Dios el futuro es historia, siempre concluye con esta frase al final: el amor no pisotea la verdad, la proclama sin temor. El amor no esconde la mentira, denuncia la falsedad para exaltar lo correcto, lo que le agrada a Dios, aunque no le guste al hombre, sea el predicador que fuere. Bueno, yo le respondí a este joven, aquí hay varios pasajes bíblicos que los vamos a analizar. Dice: estimado, no te preocupes, yo no traté a ningún hermano de estúpido, ya que todos estos tipos son hijos de Satanás, el diablo. Así que no he cometido ningún delito, ellos no son mis hermanos, para ti quizás lo son. Lee bien la Biblia y verás cómo Juan el Bautista, Jesús y los apóstoles trataron a todos los falsos profetas religiosos hipócritas de serpientes, generación de víboras, sepulcros blanqueados, cueva de ladrones. Pablo los mencionó con nombre y apellido a estos canallas y los denunció públicamente. Pobre Pablo, no tenía amor y no actuaba como un verdadero evangelista. Lea 1 Timoteo 5:20, dice: a los que persisten en pecar, repréndelos delante de todos para que los demás también teman. Lee la Biblia bien, varoncito. Se te nota muy herido porque toqué a tus ídolos de barro. 1 San Juan 5:21, hijitos, guardados de los ídolos. Defender a estos impíos, canallas, que lucran con la fe y pervienten y mundanizan a la iglesia es un grave pecado, amigo mío. Y ahí yo coloqué el pasaje de Isaías 5:20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Y lee esto también para que no te conviertas en abogado del diablo. Isaías 5:23 dice: hay de los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Qué pena que justifica al impío, pero eso muestra el estado de la iglesia y que Dios nos está usando para remover las conciencias de muchos que sí se están volviendo a Dios y de otros que reaccionan como tú, que defiendes y justificas a estos impíos, hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad,
Oiga lo que dice el apóstol Pablo, que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Sabe el consejo de Pablo? Apártate de los tales, no solamente ora por ellos para que se vuelvan a Dios, dice apártate de los tales. 1 Timoteo 6:5. Lee bien la Biblia, hermanito, te falta conocer mucho lo que es apología. Dice 2 Timoteo 2:17, y su palabra carcomerá como gangrena, y los menciona Pablo, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe. Mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pablo debe estar en el infierno, porque fue muy duro con la gente que se metió a la iglesia, al igual que estos farsantes que se metieron solapadamente a la iglesia de hoy. Alejandro, el caldedero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y como Esteban Barón defendía la sociedad bíblica chilena, que es ecuménica, y yo lo dije, la sociedad bíblica es una vergüenza, son ecuménicos, estudio bien la Biblia y el ecumenismo. Y te pido perdón por tocar a tus ídolos de barro. Si en la televisión yo hubiera blasfemado contra la doctrina cristiana, hubiera negado la deidad de Cristo, tú no habrías dicho nada. Pero te levantas a defender a estos hijos del diablo. Pregunta, ¿de quién eres hijo tú entonces? No me vengas a enseñar que soy evangelista. Y yo le pongo, ¿no es cierto?, el trabajo que llevamos haciendo en la Plaza de Armas. Dice, y yo le digo, además no me ofendas con tu veneno, porque jamás en nuestra iglesia le hemos dado más valor a los dones que a la palabra, ya que él decía eso. Y después le coloco acá. Además muéstrame en la Biblia dónde los apóstoles evangelizaron con música, hicieron guerra espiritual con música, tarea para la casa. Y la Biblia en el Nuevo Testamento dice las pocas veces que habla de música que se cantaban himnos, no esta música sensual, carnal, que no manifiesta la naturaleza del Creador. No, si no es de tu grado el programa, ¿por qué lo ves todas las noches? ¿O es solo para colar el mosquito y tragar el camello fariseo moderno? Mi consejo, querido amigo, lea más la Biblia. Comienza a hablar mucho más y a buscar una iglesia donde la mundanalidad no sea una forma de vida. Él es ingeniero de sonido, me parece que me pone hasta nunca sonidista y arregla tu visión del evangelio porque te estás acoplando. Ahí está. Aquí vamos a un parámetro. Justamente lo que usted está respondiendo está tocando un tema de valoración que me parece clave. Se llama ética. Frecuentemente cuando los predicadores de la teología de la prosperidad, predicadores corruptos y líderes de movimientos sectarios salen al frente a tratar de defender y justificar lo injustificable, utilizan este argumento para acallarte y prohibirte decir la verdad y reaccionar y defenderte del avasallamiento que estos te imponen. No es ético. ¿Qué es la ética, pastor? ¿Por qué no vemos eso? Desde el punto de vista de la filosofía griega, que es donde comienza el mover de la ética es la valoración de principios y conceptos. Valoración de principios y conceptos que orientan el comportamiento de las personas y las sociedades. Perfecto, valoración de principios y conceptos. ¿Qué aparece la imagen o no? Pero, perfecto, hay que partir de esto. Percibimos a la ética y la moral, ¿verdad?, como principios, valores que orientan el comportamiento de la gente y de la sociedad. Pero la ética, que originariamente proviene de la palabra griega ethos, tiene mucho que ver con otra rama de la filosofía, que se llama la axiología. La palabra axiología aparece por primera vez en los labios del filósofo francés Paul Alpire, y se describe como la clasificación de valores, o filosofía de juicios y valoraciones, para emitir conceptos sobre positivo y negativo. Creo que podemos quitar ya la pantalla. Ahora, aquí viene el problema. Cuando la ética se pone a describir esto es positivo, esto es negativo, esto es falso, esto es verdadero, esto es justo, esto es injusto, ¿bajo qué parámetro lo hace? Ese es el problema. Los valores de la ética griega que rigen la sociedad contemporánea de hoy están íntimamente ligados a los conceptos desarrollados por Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes y los filósofos socráticos, Sócrates, Platón, Aristóteles y también aún los epicúreos. Un ejemplo. Dentro de la filosofía griega hubieron dos grupos filosóficos totalmente antagónicos, enfrentados entre sí. Los estoicos, que decían, el ser humano debe abstenerse de las malas pasiones. Abstente, estoicamente, aguanta cuando tengas el deseo de hacer algo malo. Aguanta, resiste como puedas. En cambio, los epicúreos, dentro de la misma filosofía griega, decían que el ser humano existe para satisfacer sus bajos instintos, para complacerse a sí mismo con cuanto deseo tenga, que la felicidad en la vida es
no privarse de nada, sino hacer todo lo que yo quiera para ser feliz. El placer por el placer. El placer por el placer. Dos conceptos filosóficos griegos enfrentados entre sí. El abstenerme de lo malo y el hacer lo malo para darme el gusto. Ahora, ¿cuál de los dos tiene la verdad? ¿Sobre qué valor ético vamos? Es que ese es el problema. Que la ética no es un valor, escúchame bien lo que le voy a decir. La palabra ética ni siquiera aparece en la Biblia. La palabra ética no nace de la boca del Mesías, no nace de los profetas, no nace de Moisés, no nace de Pablo. No. Surge en la filosofía griega, que rigió valores personales y sociales desde su propio punto de vista. Entonces aquí, ¿quién tiene la autoridad para decir que es bueno y malo? Porque hoy día se habla de ética ministerial. La Biblia. Ahora, la ética ministerial. ¿Qué es la ética ministerial? Mire, yo estoy de acuerdo que uno tiene que guardar las costumbres, la compostura, el respeto, pero nunca poner parámetros humanos por encima de parámetros divinos. ¿Quién tiene la autoridad para decir lo que es bueno y lo que es malo? Todo el mundo cree tener la razón, ok, pero ¿quién tiene la verdad? La razón la pueden tener todos al mismo tiempo, porque somos seres racionales por antonomasia, pues. Somos seres con razón, con raciocinio. Por ende, todos tienen la razón, pero ¿quién tiene la verdad? Ese es el problema, entre comillas, ético que tenemos que resolver. ¿Con qué moral un predicador? Y pongamos un ejemplo claro. Cash Luna, en un video famoso, le dice a la gente: levanten la mano los que nunca fumaron marihuana. No saben lo que se perdieron. Y ese predicador me va a venir a decir a mí cómo llegar al cielo. Por favor. O sea, ¿de qué estamos hablando? Aquí hay cosas que hay que tocar con claridad. Aquí no estamos hablando de ética, estamos hablando de Biblia. Quienes dicen que la letra mata y el espíritu da vida, tendrían que quemar sus propias Biblias porque tienen mucha letra. Cuando Pablo dice que la letra mata y el espíritu da vida, no habla de la letra de la Biblia, precisamente habla de la letra de la filosofía griega, que estaba avasallando la fe de los primeros creyentes. Los creyentes no sabían si creerle a Sócrates, Platón, Aristóteles, los epicúreos, los estoicos, o creer a lo que el Mesías y Pablo, Pedro habían dicho. Entonces Pablo le dice: la letra mata, la letra del mundo, la mitología, la filosofía, y lo demuestra. Colosenses capítulo 2, versículo 8, mi amado pastor Marcos. Colosenses 2:8. Por favor, Colosenses 2:8. Vea que el problema era la filosofía, la letra de la filosofía y no la letra de la Biblia. Colosenses 2, versículo 8, amado pastor. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Qué es una hueca sutileza? No es ético hablar de los siervos de Dios. Pero aquí no estamos hablando de siervos de Dios, estamos hablando de siervos del diablo. ¿Y quién define quién es un siervo de Dios y quién es un siervo del diablo? ¿El pastor Morales? ¿Yo? ¿Bolaines? La Biblia define quién es quién. La Biblia. Estamos hablando de parámetros bíblicos, no humanos. Aquí yo no estoy hablando de predicador fulano porque me caiga mal o me caiga bien. Aquí estoy hablando de gente que hace lo que está en la Biblia o no lo hace. Eso es importante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay muchos que defienden esa postura diciendo: ustedes tienen envidia como yo tienen iglesias grandes, son famosos, son conocidos. Pero ¿cómo puedo tener envidia yo de un hombre que se está yendo al infierno llevando a otros? ¿Cómo puedo tener envidia a ese hombre? Tendré compasión, pues. Esperar que se arrepienta. Pero ¿por qué denunciarlo? Eso es lo que ellos dicen. Ellos dicen: ya estamos de acuerdo. Mire, le digo más. Hay muchos pastores que son hombres sanos. Que usted no va a escuchar ninguna blasfemia, ninguna herejía en el púlpito. Hombres que enseñan bien la palabra. Pero ellos dicen: no, es que la verdad es que creo que dar nombre no es ético. ¿Por qué tenemos que denunciarlo? Bueno, yo creo, primero, es una orden bíblica. Fíjense que el apóstol Pablo fue más duro. Yo le voy a leer 1 Timoteo capítulo 1. ¿Le parece, pastor? Pero si me permite, con todo el respeto del mundo, perdóneme, es que no puedo dejarlo el versículo al más. A Colosenses 2:8, ya. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías griegas en este tiempo. Acá dice, otra versión le dice: la vana falacia de una filosofía. Fundada en tradiciones humanas, dice falacia. Tradiciones humanas, que es lo que el Mesías condenó. Invalidan el mandamiento por poner tradiciones y costumbres humanas. Yo creo que un predicador que dice: yo no doy nombres por ética, es un hombre sin convicción. No sabe lo que cree ni lo que predica. Pues así de sencillo. Según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. ¿Qué es conforme al rudimento del mundo? Por favor, pues diccionario, hombre. Rudimento quiere decir parámetro. No solamente algo anticuado, rudimentario, no. Rudimento es valoración mundana, no conforme a eso, sino y no según el Mesías. O sea, lo que habilita a un predicador, la capacidad para decir esto es bueno o es malo, no es lo que él piensa, sino lo que la Biblia dice. Un ejemplo le voy a poner. Los homosexuales, lesbianas y transexuales dicen:
usted no es quien para juzgar mi manera de vivir. Entonces, sencillo. Usted, pastor, retírese del ministerio. Usted no puede predicar contra el homosexualismo, porque no es ético hablar de los homosexuales. En pocas palabras, si no es ético hablar de los homosexuales y su pecado, y no es ético denunciar a los falsos profetas, este programa se terminó, nos vamos, porque aquí no hay nada que hacer. No podemos predicar la verdad. Eso es a lo que nos quiere llevar. Y yo puedo entender que un homosexual desviado que quiere justificar su manera de vivir y seguir en su libertinaje, se justifique y diga, ustedes no son quienes para juzgar mi manera de vivir. Yo lo acepto de un homosexual, pero no de un predicador, pues. Entonces, ¿quién va a denunciar el pecado y predicar la verdad? Si el mismo predicador se siente, no me siento en la ética de decirlo. Entonces, si no te sientes calificado, lárgate del ministerio. No estás para eso. Y lo otro es que es importante, ¿por qué nosotros estamos juzgando, según la gente, a estos predicadores? Por algo lo estamos juzgando. ¿Tenemos un espíritu de competencia? ¿Tenemos simpatía, antipatía? ¿Hay algún revanchismo? A lo mejor un predicador de esto le quitó la novia a otro predicador y por eso lo denuncia. No, es porque es un deber nuestro. ¿Sabe por qué? Porque no estamos juzgando su vida personal. Mire, las predicaciones del señor Cachuluna salen por todo el mundo. Él es famoso no solamente en Guatemala, él es famoso en todo el mundo. Cachuluna estaba aquí en Chile. Guillermo Maldonado, famoso en todo el mundo. El Enlace, que es el canal 50 acá en Santiago, Chile, lo ven en todo Santiago. Son 6 millones de personas que están viendo ese programa. Entonces, son miles de personas que están cayendo bajo este influjo, bajo esta mentira. Entonces, ¿cómo nosotros nos vamos a alzar la voz? Si el apóstol Pablo en 1 de Timoteo, capítulo 1, verso 18 al 20, dice, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, dando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Oiga lo que dice el versículo 20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás, para que aprendan a no blasfemar. Qué falta de ética, ¿no? Pablo tenía tanto celo por la doctrina, y sabía el peligro que conlleva permitir que estos hombres alcen la voz, abran su boca, y empiezan a engañar, porque según la Biblia estas personas cautivarán miles, seducen. Dice, ¿y a quiénes seducen? A las almas inconstantes. Mire, yo le decía esto y es cierto. Yo puedo hablar en contra de que no existe el infierno y a lo mejor muchos hermanos van a decir, uy, lo que dijo el pastor lo voy a analizar. Yo puedo decir, ¿sabe? Jesucristo no es Dios, es un mero profeta, como tantos profetas como Buda, Mahoma, Confucio y cualquier otro profeta. Y ¿sabe que muchos hermanos van a decir, a lo mejor puede ser que sí? Pero yo toco a Marcos Witt y empiezan los mails, los llamados telefónicos. O sea, ponen a Marcos Witt a una altura que está por encima de Jesucristo. ¿Sabe qué? Ponen a Marcos Witt o a Cachuluna a la altura en la cual el católico pone a la Virgen María. Claro. O sea, son como santos romanos en versión evangélica. La Virgen María de los evangélicos. Entonces, son ídolos de barro. Ahora, ¿por qué hay que denunciarlo? Porque cuando uno comienza a meterse en el tema de la apologética, a estudiar las profecías finales, nos damos cuenta de que emergerían falsos profetas. Muchos hermanos dicen esto, pero pastor, si nosotros sabemos quiénes son los falsos profetas, son los testigos de Jehová, son los mormones, son los budistas. Oiga, y a veces somos fuertes para darle a los testigos de Jehová, somos fuertes para darle la idolatría católica, pero cuando dentro de nuestras iglesias se han metido los falsos profetas vestidos, como dijo el Señor Jesucristo, no lo inventé yo. Jesucristo dice que los falsos profetas no estarían desde afuera bombardeando la iglesia. Dice que entrarían en medio de vosotros. Pablo dice, en Hechos capítulo, me parece que en el capítulo 20, dice, después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, en medio de vosotros, que no perdonarán al rebaño. Y de entre ustedes mismos se levantarán falsos hermanos. Y dice el Señor Jesucristo, estos falsos profetas se disfrazarán como ovejas. ¿Quiénes son reconocidos como ovejas en la Biblia? Los creyentes. ¿Quién es el buen pastor? Jesucristo. Ovejas no son los mundanos, ovejas son los creyentes, los cristianos. ¿Qué hacen los falsos profetas? Se disfrazan. De ahí, voy a leer 2 de Corintios, me parece que es capítulo 11. Sí, 2 de Corintios 11, pero yo complemento a lo que usted está diciendo. Mire lo que dice 1 de Juan capítulo 2, versículo 19. Dice que los falsos profetas salen de la iglesia. Mire, salieron de nosotros, pero no eran nuestros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos los que están entre nosotros son nuestros. Lo dije anoche en una conferencia en Viña del Mar, acá en Chile. Los falsos profetas ya no salen de los testigos de Jehová ni de los mormones. Están saliendo de la misma familia evangélica. Y hay quien dice nada. Aquí el apóstol Pablo dice, 2 de Corintios capítulo 11, versículo número, vamos a leer del versículo 12 al 15. Más lo que hago lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. ¿Por qué
estos son falsos apóstoles. En el próximo programa que viene vamos a hablar acerca del ministerio quíntuple, la falsedad del ministerio quíntuple. Obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice, no les extrañe, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Fíjese que un hermano me escribió hace un tiempo atrás, cuando por primera vez comenzó a venir este Tony, que yo digo que es así. Es un Tony, es un payaso, es un cómico de la farándula evangélica, el señor Dante Gebel, y me dice un hermano, sí, pastor, tiene mucha razón en lo que dice. Dante Gebel dice cosas que no son bíblicas, que no son muy correctas, pero yo hago lo que dice la Biblia, examino todo y retengo lo bueno. Es que ahí vamos al punto. ¿Y ahora quién define qué es bueno y qué es malo? Claro. Ahí está el problema. Ustedes que dicen que no hay ética para juzgar, entonces a Jesús deberían, pues literalmente lo que hicieron, matarlo, por haber golpeado a unos pobres viejitos en el templo. Les dijo cueva de ladrones, fariseos, sepulcros blanqueados. ¡Qué falta de ética! ¿Dónde queda la moral? ¿Dónde queda la educación? ¿Cómo mira el mismo Jesús? Ahora, aquí hay que entrar a un punto. ¿Cuáles son los argumentos que utilizan para no juzgar? Mateo 7. Mateo 7, capítulo 1, es el caballito de batalla para hacer callar a los que predican la verdad. ¿Qué dice Mateo 7:1? Texto muy conocido, inclusive hasta tal vez mis amigos católicos, que tal vez nunca leyeron una Biblia, conocen este pasaje. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con el cual juzgáis seréis juzgados, y con la medida con la que medís será medido. ¿Por qué? Mira, hay que leer, hasta ahí se lee, pero no leen el contexto, no leen el pasaje completo, que es lo peor, agarran un versículo suelto ahí. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que tienes en tu propio ojo? Porque ¿cómo podrás decirle a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, he aquí que la viga está en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga que tenés en tu propio ojo, entonces verás bien para poder sacar la paja del ojo de tu hermano. Supuestamente con este versículo, o sea, pastor, nosotros, usted y yo estamos en pecado, y estamos mal. Pero aquí no están entendiendo algo que es básico. Aquí el Mesías está diciendo, cuando tú no tengas la autoridad, y ya, usemos un término que les gusta a ellos, la autoridad moral para hablar, cállate. ¿Con qué moral yo puedo reprender a un predicador ladrón cuando yo le digo a la gente pacte con Dios y mande su casa, mande su auto, traiga su carro? Si yo estoy robando la plata a ellos. Es como si ahorita el Pare de Sufrir salga a defender la sana doctrina y ataque a los predicadores del Evangelio. Por favor. Pare de Sufrir le dice, amigo mío, você que tem problemitas, llévese vasito de agüita traída de Israel. Disculpe, yo no soy chileno, pero con respeto. Gobierno de Chile, ¿por qué no le piden al Pare de Sufrir los papeles de importación del agua de Israel? Ustedes saben perfectamente que los judíos estamos en el desierto. ¿Cómo vamos a regalar agua si lo que menos hay es eso? Eso se llama estafa. Ah, pero ahorita que estoy hablando del Pare de Sufrir, ¡qué bueno, qué bien! Ya era hora que les diga algo. Sí, pero ¿por qué a ellos sí y a los predicadores de la prosperidad no? Ese es el problema. Imagínense el Pare de Sufrir reprendiendo a un predicador de sana doctrina. ¿Con qué moral, pues? Ahora escuchen. Y en esto quiero que tenga muy claro. El Mesías prohíbe juzgar cuando uno no tiene la solvencia moral para hacerlo. Pero cuando un predicador ama a Dios, está en la sana doctrina y predica la verdad, pero ante todo la practica. No digo que sea perfecto, que no cometa errores. No, no, no. Aquí no estamos hablando de un predicador que comete errores, como cualquier humano los puede cometer. Aquí no estamos hablando de predicadores que están en discusión. A ver, Pastor Marcos Morales, a ver, entremos en debate. ¿Adán tenía ombligo o no? ¿Adán tuvo suegra o no la tuvo? O sea, aquí no se está discutiendo minucias. Sí. Aquí estamos discutiendo si darle dinero a Dios, pacte con Dios, me va a hacer rico. Si la voluntad de Dios es que yo sea millonario, o que tal vez tenga que pasar necesidades y pruebas para afirmar mi carácter. Estamos hablando de predicadores que están pisoteando elementos bíblicos básicos. Aquí no estamos discutiendo, pues, les repito, si Adán tenía ombligo o no. Ahora mire, cuando uno tiene la solvencia espiritual más que moral, escúcheme bien, la solvencia espiritual para predicar, tiene el respaldo de Dios para decir, esto es bueno y esto es malo. La Biblia condena a aquellos, y digo bien, condena a aquellos que a lo bueno llaman malo y a lo malo llaman bueno. Hoy en día, como en estas iglesias de la prosperidad predican cualquier disparate, la gente ya no sabe qué va a creer, no sabe lo que es bueno y lo que es malo. Entonces, ¿sobre qué parámetro vamos a ir? No hay una identidad doctrinal.
El evangélico de hoy, y con todo respeto lo digo, por favor, discúlpeme, pero el evangélico de hoy, común y corriente, no sabe ni en qué cree, ni por qué cree lo que cree, ni defender lo que cree. Ahí está el problema, analfabetos bíblicos que se tragan cualquier cuento. Una de las cosas que el Mesías fustigó abiertamente, Pastor Marcos Morales, de los fariseos, es su hipocresía. ¿En qué sentido su hipocresía? Escuche, Mateo 23, verso 3. Así que todo lo que digan, guardadlo y hacedlo, mas no os hagáis conforme a sus obras, porque estos dicen y no hacen, porque atan con cargas pesadas y difíciles de llevar, y las ponen sobre los hombros de los hombres, peso sobre los hombros, pero ellos ni con un dedo las levantan. Un ejemplo, estos predicadores de la prosperidad le dicen, más bienaventurado es dar que recibir. Si tú das en este momento a este ministerio 200.000 pesos chilenos, Dios te lo va a multiplicar al 30, al 60 y al 100 por uno. O sea, vas a tener 2 millones de pesos. Si das 200.000, Dios promete darte, según ellos, 2 millones de pesos. Uy, qué excelente doctrina. Bravo, felicidades. Pero a ver, ¿cuándo estos predicadores de la prosperidad van a dar su plata? Dios les va a multiplicar su plata y van a ser bienaventurados ellos al dar en vez de pedir. Y nos demuestran con el ejemplo que dando plata, Dios te da más plata. A ver, demuéstranos con el ejemplo. Ay, no, ¿verdad? Ellos son buenos para pedir, pero nunca dan. Quiere decir que ellos imponen carga sobre la gente que ellos nunca la practican. Estos predicadores de la prosperidad hablan de cosas que ni ellos mismos hacen. Son unos hipócritas. Y eso es bíblico. Bueno, en 2 Corintios capítulo 2, versículo 14 al 16. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas. Incluso Pablo, cuando habla del movimiento de los dones carismáticos del Espíritu Santo, dice, profeticen 2 o 3 y los demás juzguen. O sea, hay muchos pasajes bíblicos que muestran sí que podemos juzgar. No en odio, no en revanchismo, no en un espíritu de competencia. Nos hemos metido en graves problemas por hablar de esta forma. Pero, pastor, aquí hay un parámetro que me parece importante. El Mesías establece un parámetro de juicio a un ministro torcido. Por favor, no estamos descubriendo la pólvora. Yeshua dice, cuando veas a tu hermano desviarse, ve y háblale a solas y ganarás a tu hermano. Mire que esto es un juicio. Luego ve con 2 testigos o con 3. Si no te quiere escuchar, díselo a toda la iglesia. Y si finalmente no quiere arrepentirse, expúlsalo. Tenle por gentil y por paganos, por publicanos. ¿Qué es eso si no es un método de juicio? Está estableciendo el parámetro para apartar a aquellos que se torcieron de la verdad. Entiendo que tras el corte vamos a hablar acerca de otro parámetro bíblico, otro pasaje bíblico que está en el libro de Corintios, cuando Pablo manda a juzgar a un hermanito que se había torcido en la iglesia. Bueno, nos vamos a la última pausa, después nos quedan como 3 minutos para despedirnos y analizar el pasaje de 1 Corintios capítulo 5. Vamos a pausa y ya regresamos, no se vayan. Bueno, no nos queda tiempo en realidad para analizar el pasaje de 1 Corintios capítulo 5, pero en el próximo programa, como vamos a hablar acerca del famoso ministerio quíntuple y esta aparición de todos estos nuevos apóstoles, justamente vamos a comenzar con vamos como a continuar esto como un hilo conductor que nos va a llevar entonces al próximo capítulo. Doctor Diamond, nos estamos despidiendo entonces de todos nuestros hermanos y amigos televidentes. Pastor Marcos, no quiero cerrar el programa sin antes decir lo siguiente. Nosotros no estamos mandando al infierno a ningún predicador. Es más, Dios los ama y nosotros también, y esperamos que estos se arrepientan. Pero hay que ser en esto claro. Ellos 1000 veces van a preferir el infierno que devolver la plata que se robaron. Muchas gracias, Shalom. Bien, nos estamos entonces despidiendo, que el Señor les bendiga, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Dios les bendiga, hasta el próximo programa. El Ministerio Evangelístico Cruzada de Poder presenta su programa Profecías Bíblicas Hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, que el Señor Jesucristo les bendiga a todos ustedes. Este es su programa Profecías Bíblicas Hoy y queremos saludarles con mucho cariño, con mucha cordialidad y dar gracias a nuestro Dios por esta oportunidad tan especial que tenemos todas las noches en este excelente horario nocturno, horario estelar, siempre a través de las pantallas del canal 54 LIB Televisión y también llegando al canal que tiene nuestro amado hermano Gigi Ávila en varias naciones del mundo. Digo esto porque, como ustedes saben, en el programa anterior tuvimos
al doctor y escatólogo David Diamond con nosotros, compartiendo un excelente tema acerca de Israel, el reloj profético de Dios. Y queremos saludar a nuestro hermano David, que el Señor le bendiga. Muy bienvenido a nuestro programa, doctor David Diamond. Pastor Marcos, es un verdadero privilegio para mí poder estar con ustedes, amigos televidentes, en esta nueva emisión de un programa que va a ser de impacto. No se lo pierda, pase la voz. Estaremos hablando de un tema electrizante que hará que muchos se les pongan los pelos de punta, pero los que aquellos que aman a Dios van a encontrar un respaldo bíblico, aquello que el Espíritu Santo puso en su corazón. Bueno, claro que sí, el tema de hoy día es muy relevante, vamos a disipar muchas dudas y también se van a derivar algunos conceptos muy errados, equivocados y que están enquistados en la mente de la iglesia evangélica por muchos años, sobre todo el tema de que no debemos juzgar ni condenar porque eso es malo, eso es pecado, que no tenemos ese deber, que no somos dioses, que no somos Jesucristo para juzgar a la gente y todos esos asuntos que siempre se tratan dentro de la iglesia evangélica y que esto produce como una especie como de división, ¿no es cierto?, de cuestionamiento, como que hoy día, como dicen el proverbio popular, es el bandido el que persigue al juez. Bueno, vamos a hablar acerca de eso, creo que va a ser un tema muy interesante. Juzgar no es pecado es el título del tema que vamos a compartir en el día de hoy. Vamos a leer también un mail de los muchos que me han enviado para poder también de ahí sacar una importante enseñanza junto al doctor David Diamond. Y nos quedó algo del programa anterior acerca de Israel, que usted decía, ¿cuál es el concepto que debe tener un verdadero cristiano evangélico lleno del Espíritu Santo que conoce la Escritura y que está en comunión con Dios acerca de Israel? Yo pienso en Plaza de Armas, ahí el Señor nos ha dado la gran bendición de ganar más de 6.500 personas. Hoy nosotros tenemos una congregación en pleno centro de Santiago, por la gracia del Señor, que justamente nació debido al trabajo evangelístico. Yo durante todo el verano de cada año yo hago campañas en diferentes poblaciones y los lugares más marginales, como la población La Legua, que es un lugar muy estigmatizado. Nosotros siempre predicamos en ese lugar. Entonces, cuando la gente dice, pastor, usted en la televisión debería hacer evangelismo, de partida este no es un programa evangelístico. Como el programa que tiene el doctor Diamond, es un programa netamente de profecías bíblicas y también en la área que muchos desconocen, que es la apologética. En la apologética siempre vamos a tener que denunciar las falsas doctrinas. No puede haber apología, porque algunos dicen, no, es que la apología es solamente la defensa de la fe y por ende lo único que debemos es presentar la verdad. Entonces, no atacar lo falso. Yo quiero leerles un mail de los muchos que me han llegado, porque hay muchos mails que nos felicitan, nos animan a seguir adelante, pero también hay un sector muy importante del mundo cristiano evangélico que está molesto con el trabajo que estamos realizando hace muchos años en radio y televisión, por el hecho de que nosotros hemos tocado estos ídolos de barro, que son Luis Palau, Marcos Vida, Antegebel, Tito... Concretamente, que el antisemitismo, o sea, el odio contra el judío, dentro de la iglesia, no es ignorancia, se llama pecado. Partiendo de ahí. ¿Ya? Yo puedo entender antisemitismo de quienes no conocen la Biblia o la desprecian, Claro. pero no de aquellos que se declaran ser hijos de Dios. Una persona que ama a Dios, ama a Israel, porque Dios ama a Israel, así de sencillo. Y gracias a ustedes, amigos evangélicos de Chile y de toda Latinoamérica, que nacieron de nuevo y que saben que la salvación viene de los judíos, y saben perfectamente que es el Dios de Israel y la Biblia que Dios inspiró a los profetas judíos la que les lleva al conocimiento de la verdad, y que por esa gratitud aman a mi pueblo. Hashem los bendiga. Gracias por amar a Israel. Bendeciré a los que te bendigan. Eso es lo que quiere hacer con aquellos que bendicen a Israel. Bendecirlos. Y Dios bendice a los que aman al pueblo de Israel. Amén. Ahí entonces quedó, ¿no es cierto?, como ya ha terminado el programa anterior, vamos entonces a entrar dentro del tema del día de hoy, que es juzgar no es pecado. Nos vamos a basar en palabras textuales del Señor Jesucristo. A vuelta de esta pequeña pausa que tenemos todos los programas, recordemos que tenemos 2 líneas telefónicas y esas líneas telefónicas son de la radio Palabra Viva y hay personal de nuestro ministerio que le va a atender con mucha gentileza en esos teléfonos. Pero primero escuche el tema, después usted puede opinar. Generalmente las personas cuando escuchan una frase que no les gusta, que no va con sus creencias, actúan muy rápido, son muy impulsivos y llaman, muy molestos, pero yo creo que es muy importante que usted pueda escuchar el tema. Y lo otro importante, hermano, hoy día carecemos de programas que estén fundamentados en la Biblia, aunque se llaman cristianos. Consulte con la Escritura. Vamos a dar muchos pasajes bíblicos. Si usted tiene esa Biblia a mano, porque todos los cristianos deben tener Biblia. Si usted no tiene Biblia, busque a un cristiano, un hijo de Dios, él va a tener una Biblia y comienza a buscar en esos pasajes bíblicos, ¿no es cierto?, todo lo que nosotros vamos a explicar para que usted pueda cerciorarse que está escrito y que no está tampoco sacado de contexto el planteamiento que vamos a dar. Nos vamos entonces a la primera pausa, nos dice el señor director. Vamos a la pausa y ya regresamos con su programa, Profecías Bíblicas Hoy. Bien, juzgar no es pecado es el título del tema que vamos a tener hoy día. Una vez más hago una aclaración. Este no es un programa, como puede a lo mejor acostumbrar el pueblo evangélico, a que sea un programa evangelístico. Yo soy pastor evangelista, llevo 25 años predicando en